El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Y esto es Diálogos con tu Sabiduría. Y hoy vamos a hablar sobre comprender o justificar. Vamos a tomar estos conceptos no en términos abstractos, sino para comprender cómo muchas veces nos contamos cuentos para no cambiar o para no hacernos cargo de nuestro futuro. Claro, y esta conversación surgió a partir de aquí detrás de cámaras, hablando con Vivi, como lo que nos pasa en la vida o lo que le pasa a otros, pareciera que en la vida terminamos es como que eso es lo que crea nuestra identidad. Entonces, hay una diferencia muy grande entre entender que me pasó esto o que otra persona tuvo que vivir eso y a partir de ahí pasa algo, o justificar que porque pasó eso, entonces actúo de cierta manera o de otra. Y hay como una trampa, ¿no? Claro, hay una trampa porque, mira, imagínate, lo voy a poner en dos términos. Muchos dicen, teóricos más súper complicados, que dicen los seres humanos, nuestra identidad es una narrativa, que cuando nos preguntan quiénes somos, tendemos a pensar en las historias que hemos tenido. Ok. Por eso se asocia con una narrativa. Y incluso cuando uno va al coaching o al psicólogo o al tarotista o a quien sea, uno parte contando una historia, ¿no? Uno dice, ¿quién soy yo? Mira, yo nací, nana, y porque el cuento, la narración, tiene que ver con una forma de comprender. O sea, somos, como hemos dicho en otras veces, nosotras que somos coach, a veces uno repite como mantra, somos lenguaje, ¿no? Y la única forma de poder ser en el mundo es lenguajeando, es pensando, conversando, ¿no? Sí. Pero claro, ahí viene una pequeña trampa, que es lo que hemos visto cuando, sobre todo en esto, cuando queremos cambiar, cuando sentimos que estamos atrapados en una situación, cuando sentimos que estamos atrapados en una suerte de destino, es cuando probablemente pisamos este palito de pensar que la historia que traigo o que me cuento de mí mismo es lo que me define 100%, ¿no? Entonces, en vez de llevarte la historia a comprender para hacer algo, te lleva a justificar para no hacer. O justificar seguir haciendo. O justificar seguir haciendo, ¿no? Es como, dado que soy quien soy, se aguantan, ¿no? Entonces, te permite... Claro, es que, y aquí estoy entendiendo, si nos quedamos ahí en eso que me pasó y la historia y lo que fue, pero no la pasé con aprendí algo y entonces ahora otra cosa y simplemente puede quedar como una anécdota y dije, chiste y aprendí de eso o lo que sea, sino que no avanzo o no actúo de una manera diferente o no me hago cargo de lo que de lo que me corresponde porque eso pasó, ahí es cuando realmente esa identidad la vuelvo lo que pasó. Claro. Permito que esa historia me defina y ahí es cuando pierdo el control de mí misma o mi propia conexión. Claro, se transforma en una identidad cerrada, porque el pasado hay que entenderlo, eso sin duda, ¿no? De hecho, como entender bien qué nos pasó. Bueno, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. A repetirlo, ¿no? Pero tiene que ver con que si yo lo conozco, lo tengo que conocer para algo que sea más allá de justificar lo que hago. Tiene que ver con conocerlo para saber qué es lo que tengo que hacer para seguir construyéndome. Podemos tomar la misma historia. Si es que somos una historia, pero yo tomo la historia para justificarme, para no moverme, quiere decir que estoy cerrando mi historia. No voy a seguir construyendo nada nuevo. Y cierro mi identidad. Que es súper, mira, como es mágico esto, ¿eh? Uno puede encontrar en estas cosas cotidianas, en una conversación de café, cómo aparecen grandes pensamientos de repente filosóficos, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser humano arrojado al mundo, abierto a la historia. Y tiene que ver con eso, con que tú llegas a una historia que no controlas, un lugar, tu familia, un siglo X, etc. Te constituye eso, pero no termina ahí el cuento. O sea, tú eres arrojado ahí, pero tienes que seguir construyendo. Entonces, si nos quedamos en el movimiento solo de comprender en qué parte de la tela de araña caímos, no vamos a seguir construyendo la tela de araña.
Entonces ahí Claro. nuestra identidad y nuestra libertad se cierra y queda determinado lo que decías tú. Ahí queda como el tema de mi historia me constituye y me cierra posibilidades. Claro, pero es que ahí usaste una palabra que creo que es la clave para entender, o sea, para decidir por cuál me voy, ¿sí? Y tiene que ver con la libertad primero, en que yo puedo decidir por cuál de los dos me voy, dependiendo del resultado que quiero obtener. Claro. ¿Mm? Pero a veces, como decías tú, no actúo pues porque lo justifico en. Claro, claro. Que es una forma de no hacerse cargo, finalmente. No hacerse cargo. No es, a ver, no es suficiente como para ir entendiendo. O sea, la intención de esta conversación que estamos teniendo es que nos demos cuenta conscientemente de que la historia que hemos vivido nos permite una serie de cosas. Si la comprendemos, entendemos y tenemos claridad de qué queremos y para dónde vamos, podemos usarla como un boost Claro. de energía que nos permita actuar diferente. Pero si yo esa historia la uso para justificar lo que me pasa, ahí es cuando no avanzo para ningún lado y me quedé estancado. Y hay gente, no sé, cuando se encuentra con gente que no veía hace 1000 años, no sé, los del colegio, el trabajo que uno dice, este personaje nunca avanzó en la vida. Entonces, el otro día estábamos hablando de eso, de ciertas personas de la vida que no habían avanzado, y yo misma dije, no, pero es que ese pobre con esa historia que trae, antes camina, pensé, y lo dije. Y ahorita que estoy hablando pensé, pues sí, pero yo misma o seguramente la actitud que tiene esa persona hace que uno ya lo identifique con esa historia y se quedó ahí. Entonces, no sé, se quedó la viuda, se quedó los que se quebraron, se quedó la pobrecita que la robaron, se quedó la que el marido le pegaba, se quedó, y ahí se quedó. Se quedaron los tímidos, se quedaron los tartamudos, se quedaron los que somos de baja estatura, se quedaron los que hemos tenido pérdidas importantes, ¿no? Sí, y entonces como que se relacionan con nosotros es a partir de ahí, porque nosotros mismos nos relacionamos a partir de ahí. Claro. Hemos considerado que esa es nuestra identidad. Y nuestra limitante. Es como no me pidan más. ¿Ah? De lo que puedo dar. Como dice una canción que no quiero recordar. Pero no me pidan más porque tengo aquí mi justificación. Y eso, fíjate que se da a todos los niveles, ¿no? Porque uno lo puede ver en las historias personales. Sí. En términos, por ejemplo, de decir, yo qué sé, supongamos, ya estábamos hablando de los temas de salud de mi podcast, porque en todas partes temas de salud, y nos encuentran un problema. Ya, nos encuentran sobrepeso, listo, que puede ser súper común, nos encuentran sobrepeso. Entonces el médico te dice, bueno, tienes que bajar de peso. Y uno pudiese decir, no, es que me encanta comer y así soy yo, porque es lo único bueno que tengo en mi vida y es lo único que aprendí y ya no sé comer de otra forma, así que así nomás soy yo, me quedo con el sobrepeso. O no, es que la única hora en mi casa en que podemos hablar es la de la comida, entonces... Y es el único momento que tengo divertido y de placer porque estoy súper estresado, lo estoy pasando súper mal, entonces más encima voy a llegar a ponerme a dieta. No puedo. No puedo porque dado que son quien soy, se bancan con mi sobrepeso. Entonces ahí, cuando cuento mi historia desde esa manera y justifico lo que estoy haciendo, te fijas como que no avanzo, no puedo bajar esos kilos. Pero es decirse mentiras a uno mismo. O puede ser verdad, sí, puede ser que toda tu vida hayas comido mal, puede ser cierto. Puede ser que efectivamente sea el único momento de placer de tu día, puede ser cierto. El tema es que cuando necesitamos cambiar, contar la historia así, como decimos, como justificando tu no acción. Entonces, si yo me la cuento distinto, si yo me la cuento para comprender y avanzar, lo que digo es, ok, dado que soy quien soy, tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Dónde voy? Si hay alguien que no tiene la misma historia que yo y pasa un día fantástico, sin estrés, entonces a la hora de comida no le importa, probablemente o no va a tener problemas de sobrepeso o no le va a importar comerse una lechuga.
Pero dado que mi vida es súper estresada y el único momento de placer que tengo es la comida, mi estrategia para bajar de peso tiene que ser otra. Entonces, esa es la diferencia entre contarte la historia para decir no lo voy a hacer y se bancan como soy, a decir me voy a contar la historia para saber cuál es mi estrategia de cambio. Entonces, claro, en una historia yo renuncio, además, porque y en la ahí otra, el tema, que a cada cual le sirve algo diferente. claro, pero te No, fijas que lo te mismo. estoy contando lo mismo y lo estoy aceptando lo mismo de la misma manera. Entonces, es cierto, pero si tú quieres caminar, tienes que comprenderlo para encontrar tu camino. Ahora, si tú optas por cerrar la puerta, eso también es una decisión. Eso también es una decisión, clarísimo. Y tiene El no hacer nada es una decisión también. claro, y tiene sus costos, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, en un detalle, en una cosa súper pequeña como me puedo contar la historia para justificar o me puedo contar la historia para comprender y hacer una acción adecuada. Lo mismo pasa a nivel como más macro, ¿no? Cuando decimos, mira, es que este grupo de personas actúan como actúan porque les han pasado muchas cosas. Y uno puede justificarlo, lo que te lleva a no hacer nada, o puedes comprenderlo para decir cuáles son los desarrollos de planes de ayuda para este grupo de personas que les sirvan realmente. Ahí vas hacia adelante. Claro, el comprender lleva una acción, ¿sí? ¿Para qué? Claro. Y el justificar la energía es totalmente, o sea, no hay una energía creativa ahí, es como una energía de conclusión. Claro, Justifiqué y eso fue lo que pasó. claro, justifico y cierro la puerta. En cambio, en el Y es otro, una conclusión, ah, listo, ok. se acabó, no hay nada más que decir, hasta aquí llegaste, ok, me avisas cuando quieras seguir. Entonces es como, tengo que entender cuando yo realmente estoy justificándome y no he hecho el proceso de comprender qué pasó, para qué y por lo tanto qué quiero hacer. Si yo hago ese proceso y en querer no hacer nada es una decisión después de comprender, eso no es justificar. Claro. ¿Y sabes por qué es importante? Porque mira, por este mismo podcast o por el coaching o por la cantidad de literatura de autoayuda en que uno está muchas veces solo haciendo procesos, es una trampa súper fácil de caer en la trampa, porque casi todos estos procesos de desarrollo empiezan por autoconocimiento. Sí. Por comprender la historia que uno tiene, por contarse quién es, etc. Entonces es muy fácil confundir que la comprensión es realmente una justificación. Entonces, en vez de llegar a un lugar con estrategias posibles, llegas a un lugar sin salida. Y es fácil confundirse, ¿no? Y de hecho uno pasa por momentos así, en que es tan profunda la comprensión que uno cae en la autocomplacencia. Es súper fácil, es la trampa clave, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces ahora que me comprendo, entiendo que no puedo hacer nada. Fíjate que aquí hay algo que me gusta y me hiciste acordar. Alguna vez fui a como unos workshops de un personaje súper chévere, un español, y el tipo es un hit, y sobre todo él tiene un máster de emprendimiento y bueno, una cantidad de cosas. Y después de las clases y de todo eso, había un grupo de gente que había, digamos, además pagado para reunirse solo con él a tener una conversación. Y una persona tenía la mega, él les dijo, bueno, pregúntenme lo que quieran. Todo el mundo unas preguntas súper, realmente profundísimas, pensadas, además, porque tengo el gurú aquí enfrente. Y uno de ellos le hizo la pregunta como, ¿cuál de todas las habilidades considera usted que es la más importante para, o sea, se quedó mirando y le dijo, decirnos la verdad. Qué difícil. Y todo el mundo quedó como, y sí, yo creo que muchos de nosotros en momentos, el ser humano en sí, hay momentos en la vida donde no nos estamos diciendo la verdad a nosotros mismos. Y ahí es mucho más fácil caer en comprender o justificar. Claro, cuando no queremos decir la verdad, justificamos. Porque ahora, si yo comprendo y decido una cosa está bien, pero tengo que haber hecho el proceso de comprender y decidir conscientemente que no quiero hacer algo. Claro, claro. Es lo que yo también hablo con otras clientas o clientes,
Cuando, a propósito de los conceptos de la psicología de la compasión y de aceptar, que también allí se produce una confusión similar, que aceptar no es lo mismo que renunciar. Entonces, cuando yo... Tampoco es lo mismo que resignarse. Claro, porque la resignación es renunciar, yo renuncio, resigno. Y de hecho tiene la misma raíz, ¿no? Entonces, sí. Cuando yo acepto es lo que se produce cuando yo hago un movimiento de comprensión. Cuando yo comprendo, acepto. Entonces digo, dado que tengo la historia que tengo, me dejo de castigar, me dejo de justificar. Sí. Y me muevo a la acción para decir qué es lo que realmente entonces tengo que hacer. Si yo confundo, de nuevo la historia, en vez de comprensión, justificación, renuncio. Ahí no actúo. Renuncio, porque ahí hago el movimiento de, mira, dado la historia que tengo, soy quien soy, se la bancan. Nunca voy a cambiar, no puedo. Me aguantan como soy. Y eso es renunciar a la vida también, porque en el fondo es lo que decíamos, entonces ya no tienes más plan de acción, si lo que fue ya fue. Y como ya fue, te determinó y no puedes hacer nada, cerraste la puerta. Renunciaste. ¿Cuál sería entonces la reflexión que queremos dejar a los que nos están viendo y escuchando? Yo creo que es cuando estamos en procesos cuando queremos cambiar algo, cuando no estamos satisfechos con algo, es súper bueno contarnos nuestra historia de por qué hemos llegado a donde estamos, pero comprendiendo. Es decir, para preguntarnos cuál sería el camino adecuado para mí para poder seguir avanzando, dado que tengo la historia que tengo. O sea, no es un paso más, porque yo creo que es una cosa de pasitos. Una vez que yo me cuento la historia, digo, ahora entiendo que soy quien soy. Si quedo ahí, muero en la justificación. Pero si yo digo, ahora entiendo por qué soy quien soy, por lo tanto, lo que yo necesito para avanzar es tal. Y ahí tú abres la puerta a la comprensión. Porque además, cuando yo digo lo que yo necesito, es un movimiento compasivo. Porque lo necesito. Lo necesito para ser más feliz, lo necesito para ser Fíjate más... que hay una emoción muy diferente. Cuando yo justifico, de alguna manera, siento que detrás de eso hay una culpa por ahí. ¿Mía o de otro? Mía o de otro. Y como a mí la emoción que me mata es la culpa. Sí. Culpa porque tengo, culpa porque no tengo. Pero justificar un poco desde esa perspectiva es, pues yo hago esto porque por los otros tal cosa. O sea, está afuera, está la culpa y no está aquí conmigo el hacerme cargo. Claro, porque en la... Bueno, eso da para otro podcast, pero la culpa también uno la puede soltar compasivamente cuando uno acepta la responsabilidad que hubo propia en tu historia. Pero comprendo el proceso, lo miro diciéndome la verdad, que es la principal habilidad que debemos tener, decirnos a nosotros mismos, ahí sí puedo hacer algo con eso. Claro, porque hay una parte nuestra, a ver, en diversas historias hay más o menos grados, ¿no? Pero siempre hay una parte de uno. Entonces hay un proceso de aceptar que otros te pudiesen haber hecho algo que no te gustó, pero también hay un proceso de aceptar cuál es la parte de responsabilidad tuya y dejar de castigarte por eso. Es decir, ok, podría haberlo hecho mejor, sí. ¿Me equivoqué? Sí. ¿Y cómo lo podría hacer mejor ahora? No es como no claro, quedarse. En justificación no hay ningún tipo de responsabilidad propia ante nada. Claro, porque la justificación también viene de cuando yo me quiero sacar esa emoción, ¿no? Es como, fíjate que es un movimiento que aparece cuando nos sentimos un poco culposos, la justificación, ¿no? Es como el movimiento de los niños, ¿no? ¿Quién rayó él? ¿Quién fue el que dijo? Ella me dijo, mamá, yo no fui, pero si tú lo hiciste, sí, pero ella me dijo. ¿No? Es cuando nos sentimos atacados, que nos van con la culpa, con el grado de responsabilidad que nos toca, entonces hacia afuera. No, es que lo que pasó es que estaba lloviendo ese día. No, lo que pasó es que otro, ¿no? La justificación es justamente un mecanismo
Para no Así ser... sería, el vínculo en la mitad está como hacerse cargo, la libertad de hacerse cargo. Claro. Es, si yo comprendo y entiendo, ahí decido qué quiero hacer. Pero si yo sencillamente justifico, pues ahí no tengo que hacer nada diferente porque la responsabilidad está totalmente afuera. Y ya está dada, ya está dicha, está, como dicen los abogados, es cosa juzgada. Qué pesadilla. Cosa juzgada, caso cerrado, punto. ¿Cuál sería entonces como una recomendación, como una conclusión que pudiéramos dar? Mira, desde mi parte yo creo que es ese paso, es que una vez que has logrado comprender algo, entonces pregúntate qué es lo que a ti te hace bien, dado que eres quien eres. Es dar un pequeño paso más. ¿Qué decides hacer con eso? ¿Qué quieres hacer con eso? Sí, cada vez volvemos a retomar lo mismo. Si nosotros nos conectamos con nosotros, si nos decimos la verdad, si nos conectamos con la sabiduría, si nos preguntamos eso, comprendemos y entonces tomamos decisiones. Claro, claro. Y cuando uno toma una decisión, pues necesita actuar. El aprendizaje se da en la actuación, finalmente. El aprendizaje se da cuando estoy realmente repitiendo y actuando. Entonces, aquí un poco la invitación es a que nos hagamos cargo de nuestra historia, del equipaje, de lo que traemos, pero desde una perspectiva constructiva de comprender por qué y para qué y qué quiero hacer con eso, versus justificar que como eso pasó, entonces ahora es así y seguiré siendo así y todo lo que me pasa es por eso. Claro. Son dos formas de vivir y uno puede optar por una de las dos. O incluso puedes optar por las dos, depende de los distintos ámbitos, ¿sí? Porque uno no es como coherente 100%, pues que para algunas cosas uno se justifique, para otras uno como que quiera aprender y seguir, ¿no? Pero es una decisión. Claro, tener claro eso, que vas a también a decir, bueno, entonces sí voy a asumir las consecuencias de cualquiera de las dos posiciones. Es como voy a asumir las consecuencias de tener colesterol alto o voy a asumir las consecuencias de que no es muy rico comer lechuga en la noche, pero tengo que asumir... Lechuga y papaya. Claro, exacto, y harta agua. Pero tengo que tener claro eso, ¿no? Bien. Creo que es una conclusión clara, ¿no? Los invitamos a hacer esa reflexión de la historia, que finalmente la historia viene con nosotros, pero a comprenderla para actuar y ser muy claros con nosotros mismos para darnos cuenta cuando estamos justificando algo por no tener que entrar a comprender y aprender lo que hay que hacer. Tal cual, tal cual. Bueno, esperamos que les sirva. Creo que hoy día estuvimos un poquito más abstractas, pero porque el tema da para mucho. El tema da para mucho, pero es claro, es claro. Es clarísimo sobre todo, por eso te digo, porque uno tiene tendencia a vivir muchos de estos procesos solos porque hay muchas herramientas dando vuelta y es fácil caer en la tentación. Entonces, este es como una advertencia para que sigan escuchando el podcast o leyendo libros o vivir procesos, pero tengan siempre en cuenta eso de no estar a punto de caer en esa trampa. De justificar. Exacto. Bueno, síganos escribiendo, sigan proponiéndonos temas. Gracias a todos los que ya nos han escrito. Como han visto, hemos hecho caso de los temas que nos han pedido y pues otros que surgen ya de nosotras, basado en lo que estamos viviendo. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, Diálogos con tu Sabiduría, en el canal de YouTube. Inscríbanse. Nos pueden ver o nos pueden escuchar. Lo que sí, cualquiera de las dos. Y un abrazo gigante, hasta la próxima. Gracias.